Pues muy buenos días, espero que hoy estén súper bien, estén contentos. Ah, Hemos estado hablando acerca de vivir una vida espiritual, ¿sí estamos de acuerdo? Y es muy complicado a veces para el ser humano vivir en un mundo espiritual, en un mundo tan feo, ¿verdad? Entonces yo creo que es ahí cuando necesitamos más conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es como buena, agradable y perfecta. Yo creo que eso debemos de tenerlo mucho siempre en nuestra mente y creo que lo voy a estar repitiendo constantemente, que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. O sea, Dios quiere que nuestras vidas sean vidas de nivel de reino. Así que vivir en la verdad es un poco complicado. Hoy vamos a ver este tema que se llama el espíritu de verdad. Entonces, ¿cuántos tienen la verdad? Y dices, ay, caray, porque en el diario vivir, cada uno quiere tener la verdad. Y, no, es que esta es mi verdad y las cosas son así y esto es así. Y eso ha generado muchos problemas y es muy complicado, ¿no? De hecho, tratar de vivir en este tipo de situaciones nos ha metido en grandes problemas a muchos. Y dice la Biblia en San Juan 14, 15, 20. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que siempre esté con ustedes. Los que no son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven, no lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, mas perdón, volveré a estar con ustedes dentro de poco. Los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí y yo en ustedes. Pon tu mano en tu corazón y dile al Espíritu Santo, permite que esta enseñanza quede en mi corazón y pueda vivir bajo tus principios, que es la verdad. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, dale sentido a esta palabra. Amén. Es, es complicado vivir en el mundo y querer vivir una verdad cuando en realidad estamos a veces muy equivocados. Jesús estaba con sus discípulos y le está diciendo, ya no voy a estar con ustedes, me voy, pero no se preocupen, les voy a dejar al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Y dice, los del mundo no lo conocen, no lo han visto. Ustedes me ven y me seguirán viendo. Ustedes tienen al Espíritu Santo. O sea, ya les estaba diciendo, ustedes ya tienen al Espíritu Santo para que puedan vivir en la verdad. Y decía algo que me encanta mucho, no los voy a dejar huérfanos. ¿Sabes? Eso es tan importante porque muchos cristianos que no llegaron a tener a su papá o no llegaron a tener a su mamá, o llegaron a tener a su papá y se tuvo que ir, o tuvieron a su mamá y su mamá se tuvo que ir. Así pasó conmigo. Tuve a mi mamá y nos dejó cuando teníamos 1 y 2 años. Y qué feo es no tener una mamá. Y feo es tener a un papá que se dedica a trabajar y no tienes un padre que te abrace, que te cuide, que te guíe, que te enseñe. Entonces Jesús dijo, ¿sabes qué? No te voy a dejar solo, tú necesitas al Espíritu Santo. Tú necesitas al Espíritu de verdad. Diga conmigo el Espíritu de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu de verdad? Porque a veces nosotros mismos nos hacemos ideas en nuestra mente, en nuestros conceptos, pensando que tenemos la verdad y en realidad lo único que tenemos es razón. La razón es muy diferente a la verdad. Eh, en el mundo ha habido tantos problemas, en los matrimonios tantos problemas, en la economía tantos problemas, pero para poderte decir algo o que puedas comprender acerca de la razón y la verdad,
Podemos ver a lo mejor en un matrimonio que una mujer ya no le hace de comer a su esposo porque ese esposo a lo mejor ya no le gusta, porque es grosero, porque la trata mal o lo que tú quieras. Y la mujer dice, no, ya no, ¿sabes qué? Es muy grosero, es una persona muy fea, y no, yo no le hago de comer. Y tienes razón, pero no tiene verdad, porque la Biblia enseña otra cosa, ¿no? Una cosa es tu problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Una cosa es el problema que tengas en el trabajo y otra cosa es lo que Dios realmente dice. Vivir en la verdad es complicado, porque cuando nosotros decimos es que yo tengo mi verdad, solamente te estás llenando de orgullo. Y ese orgullo no te deja ver la verdad de Dios. Jesús les dice esto a sus discípulos y muchos fariseos no lograron entender por qué ellos tenían la verdad, la ley de Moisés. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, híjole, fui comprado, fui vendido al pecado de la ley, ¿no? Porque la ley me condena, la ley me prohíbe, no hagas esto, no hagas el otro, dice, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Entonces, si la ley decía no adulteres y decía, ok, híjole, la ley dice no lo hagas y no lo quiero hacer y yo lo hago. Bueno, aunque el apóstol Pablo no dice exactamente cuál era su pecado, ¿verdad? Pero él decía, lo que no quiero hacer, eso hago. No especifica, pero me imagino que algo que decía la Biblia que no tenían que hacer, eso hacía. Pero volviendo acá a este punto, dice, los del mundo no lo ven, no lo conocen. La gente que no cree en Dios nunca va a ver esa verdad de parte de Dios, nunca va a ver ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está enfrascado en la modernidad, en las nuevas relaciones sexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, que dice a mi esposa, ¿no? Pero también el mundo está enfrascado en cosas sexuales. Hoy en día para el mundo lo importante es la sexualidad y el dinero. Es lo más importante. Ayer platicaba con uno de mis hijos acerca de un poco de sexualidad y decía, ¿por qué algunos chicos dicen no se quieren casar y quieren vivir juntos, quieren vivir en unión libre? Dice, porque dice que al vivir juntos van a poder ver si son compatibles sexualmente. Entonces, si no funciona, si no me gusta cómo eres, cómo lo haces, mejor adiós. Hoy en día es así y es triste. Y le digo, esa es una razón para ellos y, y lo están practicando mucho. Y yo le digo a mi hijo, ¿dónde crees que se disfrutan más las relaciones sexuales? ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? Y se acaba pensando. Y le digo, las relaciones sexuales se disfrutan en las tres áreas. Escuchen esto, chicos. En el cuerpo porque pues produce placer. En el alma porque está involucrado los sentimientos, las emociones. Y el espíritu, ¿qué crees que ahí está Dios? Dios no se sale de la habitación. Entonces, cuando un chico o una chica deciden vivir en unión libre, sin casarse, y no funcionan, para mí es una mente pervertida. Porque solamente de qué es lo que quieren, es placer sin compromiso. Dice entonces Jesús, ¿no? Les voy a dejar el espíritu de la verdad. La pregunta es, ¿cuál es tu verdad? Porque a veces las chicas, los chicos, estoy enamorado y no, y esta es mi verdad, y nos amamos y nos entregamos, y de repente salió otra o salió otro, dice, ¿qué pasó? Y de repente, pues es que no hay compatibilidad. Se perdió entonces tu sentimiento, entregaste tu cuerpo y espiritualmente quedaste destrozada, destrozado, dañado, dañada, porque vino un espíritu de fornicación. El mundo no lo puede ver.
Pero si vivimos y le decimos al Espíritu Santo, necesito vivir en la verdad, jovencitos, necesito vivir en la verdad, porque la verdad entonces, dice la Biblia, que nos hará libres, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, cuando tú vives en la verdad, tú realmente vas a vivir una plenitud. Vas a ser una persona feliz, una persona próspera, una persona sana emocionalmente, intelectualmente, porque hasta eso, a veces cuando vivimos en ese espíritu de engaño, vamos a ver, entonces nuestra mente queda dañada, queda torcida, quedamos confundidos. Entonces Jesús está diciendo, no te voy a dejar huérfano ni huérfano, yo quiero que vivas en la verdad. El mundo no lo conoce, pero ustedes, dice aquí la Biblia, ustedes sí tienen al Espíritu Santo, ustedes tienen el Espíritu de verdad, ustedes no son huérfanos. O sea, a veces decimos, es que ya no tengo al papá o la mamá o al esposo y nos sentimos como huérfanos, como solos, como abandonados. Déjame decirte, Dios está contigo y siempre va a estar. De hecho, Él prometía estar todos los días contigo, todos los días. Él no te va a abandonar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Entender qué es la verdad. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, cuando hablamos, dice, Dios mandará al Espíritu, al defensor, al abogado. Fíjate, cuando tú crees que vives en la verdad y sabes que es una mentira, a veces es como que injusto buscar un premio en la justicia. Ay, sí me está dando acá. Va de nuevo. Cuando yo creo que vivo en la verdad, porque vivo en la verdad, quiero tener un premio. ¿O qué injusto es querer tener un premio cuando he sido injusto en la justicia? Quiero la bendición de Dios. Quiero el respaldo de Dios. ¿Por qué lo quieres? Pues porque yo vivo en la verdad y soy justo. No es cierto. Tienes un problema, hay un problema y quieres un premio. Cuando vives injustamente, quieres un premio de la justicia, en la verdad. O sea, Dios dijo, te voy a dejar un abogado al defensor, un abogado que te defienda. Pero para eso tienes que vivir en la verdad. Entonces, Jesús estaba diciendo algo bien importante. Si ustedes obedecen mis mandamientos, escucha esto, obedecer sus mandamientos, todo lo que está en la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, dice, ¿sabes? Entonces te voy a enviar al Espíritu de verdad para que vivas en la verdad. Entonces, yo no me imagino, pero imagina esto, ¿no? Los fariseos eran legalistas, vivían bajo una ley, vivían bajo normas, pero luego ellos mismos inventaron normas. Y eran tan legalistas, tan duros, pero ¿qué crees? No tenían el espíritu de la verdad. De hecho, si tú miras, por decir la historia de Nicodemo, Nicodemo se acerca a Jesús. Jesús, sabemos que Dios está contigo por los milagros que haces. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Qué acaso un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre? Ay, qué bárbaro. Tú siendo un fariseo, tú siendo un maestro, no entiendes esto. Tenía palabra Nicodemo porque era un fariseo, era un maestro de la ley, era alguien que enseñaba, pero no era espiritual. Y Jesús le dice, el viento sopla por donde quiere. Y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así son los que son nacidos del agua y del Espíritu. Cuando tienes el Espíritu Santo te va a empezar a alertar a ciertas cosas. Yo mucho tiempo pensé que vivía en la verdad. Y entonces cuando crees que vives en la verdad, compras tu verdad y dices, nadie me entiende, nadie me cree, nadie me comprende. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos jóvenes, señoritas, adultos, varones, terminan aventándose al metro. Porque son incomprendidos. Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir, no, espérame, estás mal.
Yo mucho tiempo tuve problemas con mi esposa porque yo pensé que yo tenía la verdad y eran pleitos por razones y por sentimientos y por cosas. Y alguien venía y nos daba consejo de parte de Dios y me decía, mira, la Biblia dice así, maridos, traten a su esposa como vaso frágil. Pues yo era bien áspero. Pero es que me sacaba de onda. No, no, no. Dice, es que tú debes de ser una persona tierna, una persona amorosa. Yo no le daba dinero a mi esposa por codo, no, es que es bien gastalona. Y la Biblia me decía aquí, el hombre que no suple las necesidades de su hogar es peor que un incrédulo. O sea, yo creía tener la verdad, pero la Biblia me decía, no, pero tú estás equivocado. Y entonces, cuando empiezas a vivir en la verdad, tu vida empieza a cambiar, realmente te empiezas a sentir libre, te empiezas a sentir pleno, empiezas a sentirte en paz, te empiezas a sentir genial. Dice en Juan 16:3 en la traducción lenguaje actual. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios, el Padre, y Él les enseñará lo que está por suceder. Escucha esto, lo que está por suceder. Dios prometió enviar al Espíritu de verdad y el Espíritu no va a hablar lo que a Él se le ocurra. El Espíritu Santo va a hablar lo que oiga del Padre. Y lo que oiga del Padre por el Espíritu a ti se te va a revelar. Es más, el Espíritu Santo te va a decir lo que está por suceder. No es brujería. Porque es adivinación, no, ese es un espíritu de adivinación. Cuando el Espíritu está en ti, Él te puede prevenir a muchas cosas. Les ha dado yo testimonio, muchas veces he cambiado de opinión porque el Espíritu me dice, no lo hagas, no te vayas por aquí, no digas esto, no hables esto, no compres esto, no vayas a cierto lugar, porque el Espíritu Santo está adelantándose a decirte, mira, va a pasar esto. Hace tiempo mis hijos estaban chiquitos y me decía, pa, deja hacer una fiesta, ¿dónde? Aquí atrás. Y mi esposa sentía en su corazón, no, no, pero ¿por qué? Es que, no, 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 dice, es una fiesta del mundo y pasan cosas terribles y mal. Bueno, al otro día pasa ese periódico del chismoso, mataron, asesinaron en la fiesta. Si los hijos a veces no aprenden a obedecer a sus padres, no están bajo una sujeción, están bajo una rebeldía y la rebeldía trae consecuencias. Hoy en día vemos muchos jóvenes que están siendo desaparecidos, ¿no? Y no estamos hablando de niñas chiquitas de 10, 12, 15 años. Estamos hablando de jóvenes de 22, 25, 30 años que están siendo llevados para trabajar en los cárteles. ¿Pero por qué les pasa esto? Porque viven en su verdad. Es que a mí me conviene irme a divertir. ¿Y no sientes en tu corazón, en tu espíritu que te dice no vayas? Pues no, no sienten porque no tienen al Espíritu Santo. No hay quien les avise. Así que puede enseñarles lo que está por suceder. Y me gusta esto porque dice, siempre van a vivir en la verdad. Algunas ocasiones yo les he dicho que, ¿qué es la verdad entonces? La verdad son principios que no cambian, que no tienen forma, siempre van a ser. Nunca van a cambiar. Un principio, el amor, nunca va a cambiar. Siempre va a ser así, el amor. Cuando tú y yo nos equivocamos delante de Dios, Dios nunca va a dejar de amarnos. Nunca nos va a condenar. Nuestros pecados nos condenan, pero Él nunca va a dejar de amarnos. Si nosotros nos equivocamos y pecamos, nosotros vamos a sufrir las consecuencias por nuestros pecados. No es Dios quien nos está castigando, son nuestros propios pecados que nos metieron en problemas y le dimos autoridad al diablo para que entonces el diablo venga y rájale.
pero Dios siempre nos va a estar amando. Esa es una verdad. ¿Dios ama al pecador? Sí lo ama. ¿Ama al homosexual? Sí lo ama. ¿Ama al ladrón? Sí lo ama. Al violador lo ama, pero no ama su pecado. Pero su pecado lo lleva a tener consecuencias. ¿Vamos bien? Ok. Primera de Juan 4:6. Dice, pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Escucha esto. Aquí está algo muy tremendo. El que, el que es de Dios hace caso. El que es de Dios escucha. El que es de Dios, cuando tú pides un consejo, haces caso de ese consejo. Pero te vas a dar cuenta quién no es de Dios y quién sí es de Dios. El que no es de Dios, ese no va a hacer caso, porque hay un espíritu del engaño. Entonces, ¿qué es lo que veíamos hace ratito, verdad? Los jóvenes hoy en día, vamos a tener relaciones sexuales, pero si no funciona, pues mejor adiós. Es mejor darnos cuenta y mejor separarnos y cada quien por su lado, pero por lo mientras, venga, chepa acá. ¿O no? Hay un espíritu de engaño. Pero cuando alguien vive en la verdad, dice, no, espérame. La Biblia dice que los fornicarios no entran al reino de Dios. No podemos tener relaciones sexuales antes de casarnos. Ay, pero es que cómo nos vamos a conocer si funciona o no. Espíritu de engaño. Hay otras personas que dicen, necesitamos dinero y ¿sabes qué? Como dicen por ahí en el mundo, ¿verdad? El que no tranza, no avanza. Pero ¿qué dice la Biblia? No, no robes, sean justos. O el espíritu de la verdad o el espíritu del engaño. Y es donde nos tenemos que dar cuenta y pesar las cosas. Si no pesamos las cosas, entonces podrás decir, yo vivo en el espíritu del engaño o vivo en el espíritu de la verdad. ¿Cuántas veces te has engañado tú solo, tú sola? Honestamente. Creemos que tenemos la verdad, pero cuando pesamos la situación a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados. Yo muchas veces lo he hecho. ¿Por qué? Porque como seres humanos tendemos a equivocarnos. Podemos tener un conflicto con papá, con mamá, y estar emocionalmente a lo mejor destrozados, destruidos, y podemos decir, ¿sabes qué? No lo vuelvo a ver, no la vuelvo a ver, y no, ahí nos vemos, adiós. Pero ¿qué dice Dios? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice Dios? Perdona. ¿Qué dice Dios? Ten paciencia. O sea, tu razón, puedes tener una razón muy pesada, muy fuerte y muy dolorosa, pero el Espíritu de verdad te dirá, perdona, suelta, ama, deja ir, no vivas con eso, no lo lleves a tus alimentos, no lo lleves a tu hogar. ¿Sí estamos acá? Es muy complicado tratar de vivir en la verdad sin conocer quién es el que tiene la verdad. De hecho, los pleitos son estos porque cada uno quiere tener su razón. ¿Sí o no? Dice Mahatma Gandhi, es mejor perder un pleito diciendo la verdad que ganar diciendo mentiras. ¿No? Es más fácil, es mejor perder un pleito diciendo la verdad que ganarlo diciendo las mentiras. Porque hay mucha gente que es así mentirosa, ¿no? Y gana con la mentira.
Qué feo es eso, la verdad. Y uno se queda frustrado, uno se queda amargado. No te preocupes. Dice la palabra de la Escritura, para que siempre vivan en la verdad. Entonces tú debes de entender, a ver, Jesús está diciendo esto, voy a enviar al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, para que siempre vivan en la verdad, porque Él ya no iba a estar. Entonces, no estés comprando o poniendo en tu mente ciertas razones como verdad. Lo que estás viviendo hoy, la situación que estás viviendo hoy, ya sea económica, ya sea amorosa, ya sea en el trabajo, pásalo por el filtro de la palabra. ¿Estoy viviendo en la verdad o estoy viviendo en el espíritu del engaño? ¿Sí? Dice 1 de Corintios 2, 14 al 16. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. A ver, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Polemizan, no quieren saber nada de Dios. Pues les dice, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Escucha esto. Entonces, si esos dos jóvenes dicen, es bueno tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero tú le dices, no, es que no, Dios dice, no, está prohibido tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El otro se va a enojar o la otra se va a enojar. Ah, entonces no me quieres, que quién sabe qué. Sí, estamos acá. Dice, eso es una tontería. O sea, si yo te amo, te debes de entregar a mí. Escuche, chicos, porque una cosa es el amor y otra cosa es la pasión. Porque el amor, dice, todo lo soporta, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Sopórtate, espérate, junta dinero, dame el anillo, cómprame la casa o ten una casa y nos casamos. ¿No? Entonces ellos lo van a considerar una tontería, dice, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, el que tiene el Espíritu de Dios, todo lo examina y todo lo entiende. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cualquier situación, tú vas a decir, no, espérate. Este chico que me está diciendo que tenga relaciones sexuales o esta chica que me está diciendo vámonos a vivir juntos, tiene un problema. Entonces tú lo debes de examinar, ¿no? Este necesita agua fría para empezar, ¿no? Pero este necesita conocer a Dios. Oye, hay un negocio bien bueno. ¿Se acuerdan de una ocasión les platiqué de un chico que me decía, no, me estoy dedicando y me dan una lista de teléfonos de clientes del banco y literal lo estaba robando de su cuenta de banco? A mí me dio un coraje y le digo, ¿y eso le estás enseñando a tu hijo? O sea, él me estaba como que diciendo, me estoy ganando hasta 500, 1000 pesos, 3000, así, y sacándole el dinero de la cuenta a una persona. ¿Alguien lo han defraudado en el banco? O nada más a uno que otro, pero sí ha sabido, ¿no? Que les vacían las cuentas. Y te encuentras con una persona y te lo dice como para que te hagas amigo cómplice. Eso le enseñas a tu hijo, eso es robo. Aquí en China es robo. ¿Sabes cómo me sentí yo enojado, así con ganas de agarrarlo de los pelos? Hoy en día lo veo pasar, ya divorciado, ya sin carro, le robaron su carro, o sea, pobrecito, o sea, una consecuencia por lo que hizo. Entonces dice, todo lo examina, ¿no? Ahora, escucha esto. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entienden a quienes lo tienen, como dice la Biblia.
¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. A ver, termino con esto entonces. ¿Tienes el Espíritu de Dios? ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Alguien sabe lo que piensa Dios? Cuando tú tienes el Espíritu Santo te va a decir lo que Dios está pensando. Y te va a decir, esto no lo hagas, esto haz. Dice, porque nosotros tenemos la mente de ¿qué? De Cristo. Entonces, la mente de Cristo es tener la mente de Dios. Tener la mente de Dios es tener el pensamiento en el Espíritu Santo que te está guiando para que estés actuando como Dios actúa. Entonces nosotros nos convertimos en personas que pensamos como Cristo, hablamos como Cristo y actuamos como Cristo. Entonces cuando venga esa tentación de, vamos a tener relaciones sexuales, no. Vamos a hacer un negocio, no. Oye, que ya no vais a ver a tu mamá, ¿por qué malo? No, aquí dice la Biblia otra cosa. Honrar, aquí dice no fornicar, aquí dice sean justos. Acá, ¿me doy a entender? Entonces, el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Dile a Dios, yo quiero vivir en la verdad. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Y quiero despedirme de aquí de la cámara. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el miércoles 8 de la noche. Hasta la vista.